Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo. En este primer programa del año, en el que se lo prometíamos la semana pasada, vamos a hacer un ejercicio de adivinación con los datos macroeconómicos que tenemos hasta el momento, con las previsiones de las distintas casas de análisis de los organismos internacionales. ¿Qué podemos esperar de este año que acaba de empezar? En su último informe de perspectivas, el Fondo Monetario Internacional pronosticó en 2010 el fin de la recesión a nivel mundial, pero no es tan optimista sus previsiones para España. Aquí pronostica una tasa de paro de más del 20% y espera también que nuestra economía se contraiga este año algo más de un 1%. Así que hoy les vamos a pedir a nuestros dos expertos que hagan un ejercicio de previsión. Les vamos a preguntar qué nos espera en los próximos 12 meses en la economía, también en los mercados. Les vamos a preguntar dónde podemos colocar nuestros ahorros a partir de ahora. Y me acompañan, como cada semana, Emilio Ontiveros, es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Torillo, director del IES en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, viendo las previsiones de los organismos internacionales, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, parece que coinciden en que 2010 va a suponer al menos el fin de la recesión a nivel mundial. Luego hablamos del caso concreto de España, pero ¿qué podemos esperar para el conjunto de las economías los próximos 12 meses? Eso, el final definitivo, ¿no?, de la recesión global que tú has dicho, Mónica, pero con un crecimiento relativamente moderado, porque todavía en los últimos días, recordáis, del año pasado, pues veíamos revisiones a la baja en los ritmos de crecimiento de algunas de las grandes supuestamente locomotoras, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, volvía a revisar a la baja su PIB, ¿no? Y de hecho ahora en esas previsiones que tú comentas nadie da a Estados Unidos o Canadá, que son dos economías fuera de peligro ya, tasas de crecimiento por encima del 2,6 o del 2,7, ¿no? Todo el mundo asume una cierta debilidad, una demanda, digamos, anémica. Todo el mundo asume que el paro va a tardar tiempo en estabilizarse o en reducirse mucho más, y que vamos a tener, a diferencia de otras fases de recuperación, un retraso algo mayor, y todo el mundo mira descaradamente a Asia, donde puede encontrar algo de tracción. Afortunadamente, con lo que se cuenta también en este comienzo del año, es con la complicidad de las autoridades monetarias en el manejo prudente de la retirada de los estímulos cuantitativos, que sí los vamos a ver ya fuera de juego a lo largo de los próximos meses o trimestres, pero quizá mucho más tarde las señales tensionadoras en los tipos de interés, ¿no? Por lo tanto, va a ser una recuperación muy moderada, algo precaria, comentábamos la semana pasada, y sin reducciones significativas en lo que ha caracterizado, digamos, la gravedad de esta recesión, que ha sido la tasa de paro. José. Sí, esto parece ser efectivamente el clima actual. Y subrayo lo del clima porque muchas veces las previsiones que se hacen, claro, no son profecías y realmente no se puede después, no sé, acusar que las ha hecho de que aquello no se ha cumplido. Yo creo que lo importante de las previsiones es cuando coinciden, como ahora, porque indican eso, un cierto clima de opinión, un estado de ánimo generalizado, que justamente apunta a lo que decía Emilio, es decir, un año de recuperación económica. Ha pasado ya, no solo ha pasado lo peor, el año pasado tuvimos una caída en el PIB mundial, pues este año vamos a tener otra vez un crecimiento, pero va a ser un crecimiento bastante moderado, y va a ser un crecimiento moderado. Yo creo que básicamente por tres, quizá cuatro razones que voy a simplemente a esquematizar, ¿no? Sí. En primer lugar, porque no está claro que la actividad privada esté tomando el relevo del apoyo que hasta ahora las economías han recibido por parte del sector público. Entonces ahora, cuando se vayan retirando algunas de estas ayudas, pues es posible que veamos incluso algunos pequeños retrocesos. De hecho, la Comisión Europea, en sus previsiones intertrimestrales para este año 2010, ya señala los dos primeros trimestres como un poco más flojos que el último trimestre del año pasado, 2009, porque ya empiezan a retirarse algunos de estos estímulos, ¿no? Los más pesimistas dirían, cuando se retiren los estímulos, la actividad privada va a seguir siendo absolutamente contractiva y caeremos en una especie de W, ¿no? Yo no participo de esa opinión, no me parece que sea una opinión generalizada, pero obviamente ahí hay un cierto riesgo. ¿En qué medida está la
actividad privada dispuesta a tomar el relevo. Un segundo punto que yo creo que es muy importante y que es también pues que constituye una matización a cualquier euforia recuperadora que pudiéramos tener, es la necesidad de ir de alguna forma recomponiendo el equilibrio del sector público, es decir, los déficits presupuestarios. Que más y el que menos este año va a ver cómo suben sus impuestos en distintos países o baja el gasto público y cómo la dialéctica económica de este año a mí me parece que va a ser muy distinta de la del año pasado. Vamos a pasar mucho más tiempo discutiendo en qué medida habría que hacer esto y por qué camino y por cuál sería el camino, pero esto inevitablemente va a tener un efecto un poco contractivo, tanto más cuanto más enérgica sea la corrección. Y luego también la corrección de la política monetaria, no tanto por la subida de tipos de interés, que a lo mejor tardamos en ver la subida de tipos de interés de referencia a los bancos centrales, quiero decir, sino por el hecho de que los bancos centrales también han empezado a retirar ya a cegar ya esos cauces extraordinarios de generación de base monetaria que hasta ahora habían abierto, ¿no? Y eso pues también lo vamos a notar posiblemente en una subida de los tipos de interés a lo largo de este año. De manera que con todo esto, estas son las inquietudes que hay por delante, y con esas inquietudes pues yo creo que lo razonable es decir, ya no tenemos la situación de pánico de hace un año, ni mucho menos, vamos a volver a crecer, pero vamos a hacerlo muy moderadamente, ¿no? Medidas que llegan además en un contexto un poco más delicado para la economía española. La semana pasada, cuando hacíamos balance de lo que había ocurrido en 2009, hablábamos de que España está un poco a la cola todavía de la recuperación respecto al resto de las principales economías, ante esas posibles subidas de tipos de interés, ante esas retiradas de estímulos por parte de los gobiernos, ahora que el resto de las economías se están recuperando. ¿Qué podemos esperar en España en este año 2010? ¿A qué tasas de crecimiento podemos crecer, terminar el año, y con qué tasas de paro nos podemos encontrar? Bueno, es posible, ¿no?, que empecemos a ver tasas intertrimestrales ligeramente positivas, ¿no?, pero el conjunto del año va a ser un año de mucho menor crecimiento, ¿no? Probablemente es un año sin apenas crecimiento, ¿no?, o sin crecimiento. Desde luego un año en el que, como tú decías, vamos a ir muy a la zaga de procesos de recuperación de las principales economías de la OCDE, de Estados Unidos, de Canadá, o aquí en Europa, de Alemania, de Francia, incluso de Italia, Es decir, vamos a ver, nos vamos a quedar ahí con Irlanda y con Grecia, ¿no?, en un furgón de cola. A mí me preocuparía esto relativamente poco si no estuviéramos todavía observando dos elementos inquietantes, ¿no? Uno es la inhibición de la inversión privada. Uno es la ausencia total de aumento en la dotación de capital de la economía española. Una economía en la que no se invierte, en la que en ninguna de las modalidades, ya sea capital físico, capital tecnológico, capital humano, se invierte, es una economía que no crece a posteriori y desde luego que no se moderniza, que no renueva, por así decirlo, los fundamentos de su capacidad de producción. Esto es así en gran medida porque todavía en España, también en Estados Unidos, hace unas semanas lo decía el presidente Obama, incluso en Alemania, el crédito no fluye con suficiente intensidad y la tasa de mortalidad empresarial es alta, en sectores incluso próximos a la exportación. El otro elemento que nos debe inquietar, por razones humanas, pero también, cuidado, por razones de dinamismo de la demanda interna, es que todo el mundo asume que va a ser difícil estabilizar, por lo menos en la primera mitad de este año, el crecimiento en la tasa de paro. Y lo que nos vamos a encontrar es, bueno, pues con una situación, si quieres, casi peor que la que terminábamos el año, porque el stock de desempleados es mayor, porque la demanda de consumo no va a tener ningún incentivo para alegrarse y porque solamente vamos a estar mirando básicamente a Alemania, ni siquiera al Reino Unido, que está pasando dificultades similares a las nuestras, a ver si contribuye a estimular ese sector muy importante para la economía española, que es el sector turístico, ¿no? Por lo tanto, la economía española se va a caracterizar muy probablemente en el 2010 por registros mucho menos favorables que los de nuestro entorno.